Desde el corazón de Sudamérica, aquí estamos en Radio de los Andes. Comenzamos nuevamente con la 18ª parte de este audiolibro que habla de la historia de Bolivia, de una parte importante de la historia de Bolivia, que habla de un personaje que encabezó la lucha de los pueblos originarios en Bolivia, Julián Túpac Katari. Pues bienvenidos a todos y continuamos con este audiolibro. La revolución significa pues un paso más en la senda ascendente del progreso. Cada revolución ha traído siempre un mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad. Las revoluciones han restablecido el equilibrio entre el avance de la técnica y de la ciencia y el rezago de las normas sociales de convivencia, porque es evidente que mientras en el transcurso de los años y de los siglos se van perfeccionando las formas de producir y se multiplican los descubrimientos y las invenciones, las sociedades humanas se atrasan en sus formas políticas y las clases dominantes buscan la permanencia inmutable de las viejas relaciones socioeconómicas. Empero las reglas de convivencia tienen que ponerse también al unísono con las conquistas científicas y técnicas. Y como hay que vencer oposiciones de los poderosos para restablecer el equilibrio, no hay más remedio que hacerlo mediante la revolución. En esos instantes es cuando, sintetizando el descontento y las ansiedades y concentrando la voluntad de lucha y triunfo de las multitudes insurrectas que se lanzan a la revolución, surgen los jefes que conducen a las masas hacia el logro del bienestar y mejoramiento que anhelan. Y dada la magnitud del acontecimiento y lo delicado del instante, el jefe o los jefes revolucionarios tienen que poseer una aguda visión que, contemplando el pasado en toda su vastedad, el presente en su exacto desarrollo y el futuro en sus posibilidades efectivas, abarque con criterio certero todo el panorama social, económico y político y sitúe la lucha en los términos cabales de su trascendencia histórica. En esta forma, los grupos y los jefes de la revolución tienen que ubicar en primer término los intereses de los grupos antagónicos, de acuerdo con su verdadera importancia y magnitud, y señalando a cada instante los linderos de las fricciones y contradicciones. Y en segundo lugar, tienen que conocer también cuáles grupos sociales son los que tienen que erguirse por la revolución y quiénes en su contra, señalando además aquellos grupos fluctuantes que van a influjo de las circunstancias con los unos o con los otros, y reconociendo a cada instante el zigzagueo de su trayectoria para no dejarse engañar con falsas posiciones. Julián Pasa fue, en una época realmente revolucionaria que vivieron las indiadas del Bajo y Alto Perú, un jefe revolucionario indiscutible. Su personalidad en este sentido es eminente. La efervescencia de las comarcas indígenas, su oposición a los abusos de las autoridades coloniales, su clamor contra la explotación, son índices claros de la existencia de una situación revolucionaria. Apasa surgió de este conjunto de condiciones y del seno de las masas indias como caudillo, gracias también a sus cualidades personales de inteligencia, perspicacia, fácil percepción de los fenómenos sociales y coraje, mucho coraje. El caudillo aymara, en sus años de lucha por su propia subsistencia, llegó a abarcar completamente el panorama que ofrecía su raza, sufriendo la opresión de un régimen despiadado y padeciendo la mengua de su condición humana.
Sabía por consiguiente por qué causas fundamentales se rebelaban los indios y marchaban hacia la revolución. Juliana Paz manifestó su instinto revolucionario en el acto de autobautizarse con su nombre de guerra. Relegó a un lado su apellido de los tiempos de anonimato, que no decía nada significativo ni entusiasmaba a las masas insurrectas, y se llamó pomposamente Túpac Katari. La primera palabra de este nombre, según Zacarías Monge, significa destello solar. La segunda se traduce por serpiente. El nombre íntegro Túpac Katari significaría entonces serpiente del sol, lo cual es un magnífico símbolo. Pero también tiene su razón de ser la opinión más simple de cronistas e historiadores, que sostienen que Juliana Paz hizo una combinación de los nombres de los jefes revolucionarios del norte y del sur. De los de Tinta tomó el nombre de Tupac, y de los de Chayanta adoptó el apelativo de Katari. De todas maneras, acertó, porque realmente Julián Túpac Katari fue el eslabón que unió el movimiento encabezado por los Tupac Amaru del Septentrión y los hermanos Katari del Mediodía. Pero el mérito revolucionario de Juliana Paz no se reduce a haber adoptado su simbólico nombre de batalla, sino reside en su instinto de luchador social, que se desarrolló en tal sentido que alcanzó a distinguir las interlíneas clasistas de la revolución. Juliana Paz percibió claramente la profunda causalidad económica de la postración de su raza. La vio despojada de sus antiguas tierras y bienes. La conoció explotada en su esfuerzo. La vio condenada a una eterna pobreza. Es decir, que se dio cuenta de la explotación económica que sufrían los suyos, y por ende también se enteró de la opresión política y la inferioridad social que soportaban las indiadas a las que él pertenecía. Gente sin derechos, revolviéndose como un verdadero detritus social. Eso eran los indios. Y en esta visión certera de Juliana Paz se destaca en su actitud frente a los otros sectores sociales que se levantan por encima de las masas indígenas. Los indios en armas reconocen en todos los ámbitos que abarca la rebelión que quienes constituyen el eje nervioso de la tiranía y explotación que sufren son los españoles. Túpac Katari lo declara así expresamente en su amonestación que dirige a los defensores de la paz por intermedio del padre predicador de la Orden de San Francisco el día 8 de abril de 1781. Se abre comillas. Y así, dice el caudillo aymara: a todos los europeos los pondré en sus caminos para que se manden mudar a sus tierras, y los criollos quedarán perdonados para siempre. Muy bien, queridos amigos, desde la ciudad de La Paz, desde el corazón de Sudamérica, desde Bolivia, pues hemos llegado al final de esta 18ª parte de este hermoso texto escrito por el escritor boliviano Alipio Valencia Vega, Malcu Julián Túpac Katari, que antes de morir dijo: volveré y seré millones. Pues es parte de la historia de Bolivia, de esa historia poco conocida, que gracias a este texto y gracias a este boliviano Alipio Valencia Vega, pues podemos conocer con más amplitud. Bueno, para mí, para José Luis Calcina Chuquimia, desde la ciudad de La Paz, amigo y servidor de todos ustedes, ha sido un placer llevarles
este fragmento del libro. Vamos acercándonos a la mitad y luego seguir avanzando hasta llegar al final. Un abrazo muy grande a todos los amigos de Radio de los Andes. Un abrazo fraterno. Hasta una próxima oportunidad.